¿En qué momento un docente debe iniciarse en tareas de innovación educativa? Hola, yo soy Alicia Martínez González y soy la directora del Grupo de Innovación Docente en Educación Matemática. Esta propuesta sugiere comenzar a innovar desde la propia formación universitaria del futuro profesorado. Vamos al contexto. Esta es la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos. En ella se imparten 3 másters y 4 grados. Uno de los grados es el grado en maestro de educación primaria. Dentro de este grado de maestro de educación primaria tenemos 4 cursos y en tercero se imparte la asignatura Matemáticas en el aula de primaria, justo después del Practicum 1 y justo antes del Practicum 2. Por tanto, nuestro alumnado ya tiene una idea de cuál es la problemática que se vive en el aula, especialmente dentro de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Tenemos 3 grupos de teoría que a su vez se subdividen en 6 grupos de prácticas. Estas prácticas se realizan siempre en el mismo aula. Es un aula que se llama Laboratorio de Matemáticas y en ella trabajamos las matemáticas a través de los sentidos, principalmente manipulativamente. Se cumplen principalmente 4 objetivos en esta asignatura. Uno, pues comprender la estructura del currículum, consolidar la formación matemática, conocer diferentes enfoques didácticos y ser capaz de emplear distintos medios, materiales y recursos para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Por supuesto, pues tiene unos criterios de evaluación, hay 4 instrumentos de evaluación y nos vamos a centrar en el trabajo en grupo, que tiene un peso de un 20%. Para evaluar el trabajo en grupo vamos a utilizar un modelo didáctico innovador, roleplay. El roleplay consiste en crear una situación simulada, pero lo más cercana a la realidad posible, e intentar hacer ver, simular, teatralizar diferentes roles para resolver un problema. En este caso, tenemos los roles de equipo directivo y profesorado, de manera que trabajaremos en agrupaciones de 4 personas. Y la situación simulada, pues va a ser que en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha se publican las bases para obtener subvenciones para crear un laboratorio de matemáticas en centros escolares de Castilla y León. Las mejores propuestas se van a repartir 200.000 euros. Así que el reto está claro, diseñar una propuesta para optar a la ayuda económica. Y para ello hay que entregar 2 cosas, una memoria y un vídeo. La memoria pues va a ser más formal y va a tener que describir elementos del currículum, mientras que el vídeo va a tener un formato totalmente libre y con un único requisito que es que no puede durar más de 4 minutos. Y durante el vídeo el objetivo es explicar y vender la propuesta. Para ambos, tanto para memoria como para vídeo, pues hay unos criterios de evaluación con unos pesos donde se valora pues desde la estructura, la edición, la bibliografía, hasta la factibilidad de la propuesta o la corrección de los planos que se realizan, así como los presupuestos de los precios reales de mercado. Para el vídeo, pues también se valora la coordinación, la locución, que esté bien explicado o que los materiales mostrados pues sean correctos y diversos. La memoria tiene una estructura con 15 puntos. Se asemeja mucho a las estructuras que podemos encontrar en las publicaciones de subvenciones, tanto regionales, nacionales, como europeas o de otros ámbitos, donde hay que rellenar una serie de puntos y muchas veces incluso también con un límite máximo de palabras. Nos vamos a centrar en 4 aspectos. Los recursos relacionados con los saberes básicos del currículum, los planos que han creado nuestros alumnos para su futuro laboratorio de matemáticas y también criterios de almacenamiento y su presupuesto asociado. Vamos a ver algunas propuestas. Por un lado, tuvieron que realizar tablas de este estilo. Aquí pues solamente se muestra una pequeña parte de la tabla con 3 recursos donde tienen que decidir la cantidad de cada uno de esos recursos, qué saberes básicos se trabajan con esos recursos y a qué sentidos del currículum se asocian. Sabemos que en matemáticas en este momento tenemos 6 sentidos diferentes que son los que llamábamos antes bloques de contenido.
Pues realizaron muy diversos planos, algunos pues muy sofisticados, pero a pesar de ser muy sofisticados, pues mostraban una estructura muy clásica, con todos los pupitres mirando hacia la pizarra, separados entre sí, de manera que no está fomentando en absoluto ni el trabajo en grupo, ni un aprendizaje significativo, la colaboración entre pares, la cooperación, etcétera. Sigue siendo protagonista la pizarra y pues el profesor o la profesora. Así que, aunque es verdad que en esta propuesta se deja un espacio detrás, en esa alfombra de asamblea, pues resultó muy clásica. La grandísima mayoría de las propuestas mostraban estructuras pues más grupales, a veces de 6, de 4, de 2, de 3, pero en cualquier caso, estructuras en las que ya los protagonistas eran los propios alumnos y alumnas y donde se miraban entre ellos y se podían hablar entre ellos. Tanto la pizarra como sobre todo el profesor pasa a ser un elemento más, aunque ya no es el principal. Es llamativo el hecho de que aunque no se enseñó ninguna aplicación concreta para realizar planos, pues el alumnado fue capaz de crear bueno, pues versiones muy sofisticadas de su propia aula. Por ejemplo, una versión en 3 dimensiones que desde luego no se pedía, no se pedía tanto. Y donde ya tenemos pues un mobiliario que va a ir creando diferentes espacios, diferentes rincones y una decoración funcional, que además de ser bonita, tiene una funcionalidad. Más agrupaciones, en este caso de U, muy propia para debates, por ejemplo, y estructuras en círculo para mejorar la comunicación. Todo el mundo tiene el mismo peso dentro de un círculo. Y muchas de las propuestas pues hacían hincapié en el uso de tecnología, tanto robots como tablets, etcétera. Y por ello, pues proponían pues el uso de mesas y sillas con ruedas que se pudieran plegar y que dieran posibilidad a crear diferentes configuraciones dentro de la clase con enchufes en esas mesas para poder cargar los diferentes elementos tecnológicos, pero también con posibilidad de generar mucho espacio pues plegando este mobiliario para poder trabajar en el suelo o de diferentes maneras. En cuanto al almacenamiento, pues también tuvieron que pensar cómo lo iban a agrupar, con qué criterios lo iban a almacenar y cómo lo iban a mantener. Pues, por ejemplo, si eran materiales tecnológicos, se tienen que cargar, el software se tiene que actualizar, etcétera. Y todo esto lo tuvieron que pensar. Y, en su caso, meter en el presupuesto lo que fuera correspondiente. En este caso tenemos la visión de un armario con 3 estanterías. Y cada estantería, pues, 5 baldas diferentes. Los colores hacen referencia al material diferente. Por ejemplo, en azul, rincón tecnológico, o en verde, rincón manipulativo. Y de esta manera el material estaba completamente ordenado. Para cada uno de estos materiales y recursos, pues tuvieron que ir a la vida real y buscar su precio de mercado para realizar un presupuesto pues coherente o lo más coherente posible. Aquí dejo uno de los vídeos que fue especialmente interesante de uno de los vídeos que realizó el alumnado para que quien quiera pues lo pueda visualizar. Es este vídeo que realizaron en 3D. 3 conclusiones. La primera es que con este trabajo el alumnado pues realizó memorias y vídeos muy originales, desarrollaron su creatividad y se visualizaron como futuro profesional docente. Además, se vieron obligados a entender y manejar la ley, a ser conscientes del precio de mercado y a justificar cada una de las decisiones que tomaban. En general, optan por software libre para disponer de mobiliario móvil, dividido en rincones, con recursos principalmente manipulativos y juegos de mesa. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o comentario que crean oportuno.